Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo de aquellos que nos dejan con la boca abierta, porque hoy nos sumergimos en un drama que parece sacado de una telenovela turca de esas que tanto nos gustan. Preparen las palomitas, porque esto va a estar bueno. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz turca que nos tiene enamorados con su talento y belleza, y de una historia que, según los rumores, la tiene en el ojo del huracán. Y no me refiero a un nuevo proyecto actoral, sino a un culebrón de traición, alta mar y verdades ocultas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si eres nuevo por aquí y te gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, porque créeme, tenemos mucho más chismecito jugoso en camino. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. Me encanta tenerlos por aquí. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel traicionada, drama en alta mar y la verdad al descubierto. Un título así promete, ¿verdad? Y les aseguro que no decepciona. Últimamente los pasillos del showbiz turco han estado vibrando con rumores sobre una supuesta traición que habría afectado profundamente a Hande. Y no es una traición cualquiera, Aparentemente involucra a personas muy cercanas a ella y, lo que es más sorprendente, un lujoso yate en alta mar. La historia, como suele suceder en estos casos, comenzó con una serie de pistas. Fotos borrosas, comentarios en redes sociales con doble sentido y, por supuesto, la infaltable fuente cercana, que filtró la información a la prensa. Según esta fuente, Hande habría organizado una escapada romántica en un yate de lujo junto a su entonces pareja, Kerem Bürsin. Sí, hablo del mismísimo Serkan Bolat de Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón a todos. La idea era celebrar su amor, disfrutar del sol, el mar y, sobre todo, alejarse del ajetreo de la vida pública. Sin embargo, lo que Hande no se imaginaba es que este idílico viaje se convertiría en una pesadilla. Al parecer, durante la travesía, Hande habría descubierto una serie de mensajes comprometedores en el teléfono de Kerem. Mensajes que, según la fuente, revelaban una relación paralela con otra actriz turca muy conocida. Imagínense el shock. En pleno mar, rodeada de lujo y con el corazón roto en 1000 pedazos. Pero la cosa no termina ahí. La fuente también asegura que la actriz con la que Kerem habría estado engañando a Hande era una amiga cercana de ambos. Una persona que compartía momentos con la pareja, que conocía sus secretos y que, aparentemente, estaba dispuesta a traicionar esa confianza por una oportunidad romántica. Esto ya parece un capítulo de Mujeres. Por supuesto, esta información hay que tomarla con pinzas. Como les dije, todo se basa en rumores y filtraciones. Ni Hande ni Kerem, ni la supuesta tercera en discordia han confirmado ni desmentido la historia. Pero la fuerza con la que ha circulado el rumor y la cantidad de detalles que se han revelado han hecho que muchos crean que hay algo de verdad en todo esto. Ahora bien, analicemos la situación desde diferentes perspectivas. Primero, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre estuvo bajo el escrutinio público. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, los fanáticos no dejaban de especular sobre un posible romance. Y aunque al principio ambos negaban cualquier vínculo sentimental, finalmente terminaron confirmando su relación, para alegría de sus seguidores. La química en pantalla era innegable, y esa química se tradujo en una conexión real que cautivó a millones. Los fans crearon incluso un nombre para la pareja, Anker, una fusión de sus nombres que se convirtió en un hashtag omnipresente en las redes sociales. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al milímetro en busca de señales de afecto. El fenómeno Anker era real, y ambos actores lo sabían. Durante su noviazgo, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas generaban una gran expectación y su amor parecía indestructible. Eran la pareja perfecta, la encarnación del cuento de hadas moderno. Las revistas del corazón los coronaban como los reyes del showbiz, y las marcas de lujo se peleaban por tenerlos como imagen. Se les veía radiantes, felices, enamorados. Compartían viajes, cenas románticas, momentos familiares. La vida de Hande y Kerem era un escaparate de felicidad que todos admiraban y envidiaban. Se convirtieron en un símbolo de esperanza para muchos fans,
que veían en su relación un ejemplo de amor verdadero que podía superar la fama y la presión mediática. Pero, como suele suceder, la realidad detrás del telón puede ser muy diferente a lo que se muestra en público. Sin embargo, como suele suceder, la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales terminaron pasando factura. A principios de este año, la pareja anunció su separación, dejando a todos sus fans con el corazón roto. La noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo turco. Los hashtags #Anker Isover y #We Will Miss Anker se volvieron trending topic en cuestión de minutos. Los fans se negaban a creerlo buscando explicaciones, culpables, cualquier cosa que pudiera justificar la ruptura. Se organizaron campañas para intentar reconciliarlos, se crearon peticiones online y se inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Pero la decisión era firme y la pareja siguió caminos separados. En ese momento se especuló mucho sobre las razones de la ruptura. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de diferencias irreconciliables y otros, como ahora, de infidelidades. Pero lo cierto es que Hande y Kerem nunca dieron detalles sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. Mantuvieron un silencio sepulcral, respetando su intimidad y evitando alimentar aún más el circo mediático. Esta actitud, sin embargo, no hizo más que intensificar las especulaciones y los rumores. La gente necesitaba una explicación, y ante la falta de información oficial, se aferraron a cualquier teoría que les diera sentido a la ruptura. Ahora, volviendo al tema de la supuesta traición en el yate, hay varios puntos que me hacen pensar. Primero, ¿por qué alguien filtraría esta información? ¿Quién se beneficiaría de que este drama saliera a la luz? Podría ser una venganza personal, una estrategia de marketing o simplemente una filtración accidental. Lo cierto es que alguien tenía acceso a información privilegiada y decidió compartirla con la prensa. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, las envidias y las rivalidades están a la orden del día. Podría ser un ex-empleado despechado, un competidor celoso, un fan obsesionado. Las posibilidades son infinitas. La pregunta clave es, ¿quién tenía algo que ganar con la destrucción de la imagen pública de Hande y Kerem? Y sobre todo, ¿quién tenía acceso a los detalles íntimos de su relación para poder fabricar una historia tan creíble? Segundo, ¿por qué Hande y Kerem no han desmentido el rumor? Generalmente cuando una celebridad se ve envuelta en un escándalo, suele salir a dar una declaración para aclarar la situación. El silencio de Hande y Kerem ha alimentado aún más las especulaciones y ha hecho que muchos crean que hay algo de verdad en la historia. Su silencio puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser una señal de que el rumor es cierto y no quieren echar más leña al fuego. Podría ser una estrategia para proteger su intimidad y evitar que los medios sigan hurgando en su vida personal. O podría ser, simplemente, que están cansados del acoso mediático y prefieren ignorar los rumores, confiando en que la verdad saldrá a la luz por sí sola. Pero en el mundo del espectáculo, el silencio a menudo se interpreta como una confirmación tácita. Tercero, ¿quién es la supuesta tercera en discordia? La fuente no reveló el nombre de la actriz, pero sí dio algunas pistas. Dijo que es una amiga cercana de Hande y Kerem, y que es muy conocida en Turquía. Con esta información, los fanáticos no han tardado en empezar a investigar y a señalar a varias candidatas. Algunos apuntan a Melissa Dongel, quien también trabajó en Love is in the Air, y que ha sido vista en varias ocasiones con Hande y Kerem. Otros mencionan a Demet Özdemir, otra actriz turca muy popular que tiene una gran amistad con Hande. La cacería de brujas en las redes sociales fue implacable. Cada una de las candidatas mencionadas fue objeto de una investigación exhaustiva, analizando sus perfiles en busca de pistas, indicios, cualquier cosa que pudiera confirmar su participación en el triángulo amoroso. Los fans se convirtieron en detectives privados, obsesionados con desentrañar la verdad y exponer a la culpable. La presión sobre las actrices señaladas fue inmensa, obligándolas a cerrar sus perfiles en redes sociales o a emitir comunicados negando su implicación en el escándalo. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero lo que sí es cierto es que este rumor ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha puesto a Hande Erçel en el centro de la polémica. El nombre de Hande Erçel se convirtió en sinónimo de drama, traición y desamor. Su imagen pública, cuidadosamente construida a lo largo de años de trabajo, se vio empañada por el escándalo.
Los contratos publicitarios fueron cancelados, los proyectos cinematográficos se pusieron en pausa y su reputación profesional quedó en entredicho. La vida de Anne Ercel de repente se convirtió en un infierno mediático. Y hablando de Anne, ¿cómo habrá tomado ella toda esta situación? Imagino que no debe ser fácil lidiar con un rumor de infidelidad, especialmente cuando se trata de una persona a la que quieres y en la que confiabas. Además, la presión mediática y el escrutinio público deben ser abrumadores. La traición de una persona amada es una de las experiencias más dolorosas que puede sufrir un ser humano. Sumado a eso, la exposición pública y el acoso mediático pueden ser devastadores. Anne, una mujer joven y exitosa, se vio de repente en el centro de una tormenta perfecta de dolor y humillación. La fortaleza mental y emocional de Anne fue puesta a prueba al límite. Anne siempre ha sido una mujer fuerte e independiente. Ha sabido construir una exitosa carrera como actriz y modelo, y ha demostrado tener un gran talento y una gran determinación. Espero que pueda superar este difícil momento y seguir brillando como siempre. La capacidad de Anne para recuperarse de este golpe y seguir adelante con su vida y su carrera será una prueba de su resiliencia y su determinación. En cuanto a Kerem, su imagen pública también se ha visto afectada por este rumor. Muchos lo han criticado y lo han acusado de traicionar la confianza de Anne. Si la historia es cierta, Kerem tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos y tratar de reconstruir su reputación. La sombra de la infidelidad perseguirá a Kerem durante mucho tiempo. Su credibilidad como actor y como figura pública se verá afectada, y tendrá que trabajar duro para recuperar la confianza del público y de sus fans. Y en cuanto a la supuesta tercera en discordia, si realmente es culpable de haber traicionado a su amiga, tendrá que vivir con el peso de su conciencia y con el rechazo de muchos. La traición a una amistad es un pecado imperdonable en el mundo del espectáculo. La actriz señalada como la tercera en discordia se enfrentará al ostracismo y al desprecio de sus compañeros de profesión. Su carrera podría quedar arruinada para siempre. En fin, este es un drama que tiene todos los ingredientes para convertirse en una telenovela turca de esas que nos enganchan desde el primer capítulo. Traición, amor, amistad, secretos y un lujoso yate en alta mar, ¿qué más se puede pedir? Hasta los guionistas de las series turcas estarían tomando notas. Ahora bien, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que el rumor es cierto? ¿Quién creen que es la supuesta tercera en discordia? ¿Cómo creen que Anne y Kerem deberían manejar esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que todo esto es solo un rumor. No podemos dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Pero como nos encanta el chisme y la especulación, no podíamos dejar de hablar de este tema. En resumen, hemos hablado sobre el rumor de una supuesta traición que habría afectado a Anne Ercel durante una escapada romántica en un yate de lujo. Según la información que ha circulado, Kerem Bürsin, su entonces pareja, la habría engañado con otra actriz turca, que además era una amiga cercana de ambos. Esta historia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha puesto a Anne en el centro de la polémica. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y drama. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final. Ustedes son los mejores. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de todo esto. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán el mejor chisme, las noticias más jugosas y el entretenimiento que necesitan para pasar un buen rato. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.